Buenos días, les habla Gil Espinosa, su moderador de su canal Hablemos de un Curso de Milagros. Y hoy el tema que vamos a hablar es bastante interesante, porque hoy vamos a hablar de nuestro capítulo 2, el subcapítulo 6, que nos habla de miedo y conflicto. Y la palabra miedo, etimológicamente, nos dice que proviene del latín metus y se trata de una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o un eventual prejuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Pero entonces, el miedo que tenemos al confrontar muchas veces la imaginación, es decir, nuestra mente imagina cosas, nos produce esa angustia, esa alteración del estado de ánimo. Y el conflicto, que como lo hablamos en capítulos anteriores, como lo hablamos anteriormente, es la controversia entre la verdad y lo que quiero y lo que deseo, lo que es y lo que deseo, entonces lo que pienso y lo que hago. Eso trae también conflicto. Entonces vean lo difícil de estas dos palabras. Una nos lleva en el mundo de la imaginación y altera nuestro ánimo, nos genera angustia, y la otra es una lucha constante entre lo que deseo y la realidad, entre lo que quiero hacer y lo que realmente termino haciendo. Entonces es bien interesante que analicemos de fondo estas dos palabras. Y el capítulo de hoy por eso es un capítulo tan interesante que nos habla de estas dos palabras tan controversiales. Y la lectura comienza de esta manera. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Me he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ello, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas los pensamientos de mente? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez crea que eres responsable de lo que haces, pero no eres responsable de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Y aquí tenemos que poner muy claro esto. En la única parte donde nosotros podemos decidir es en nuestra mente. Si decidimos hacer el bien, si decidimos hacer el mal, si decidimos pensar cosas buenas, si decidimos pensar cosas malas, si decidimos que esos pensamientos controlen nuestra vida, tenemos allí mismo el poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Entonces, como tú acciones, es el resultado de cómo estás pensando. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Esto lo controlo yo automáticamente, tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que has permitido a tu mente crear falsamente y de que no has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y esto lo voy a repetir con mucha fuerza para que se entienda. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Si te comportas de una manera y sigues pensando de otra, vas a volver al comportamiento anterior porque tu mentalidad no ha cambiado.
Entonces, eso nos va a llevar a una gran reflexión. Cambia de mentalidad y el comportamiento cambiará por sí mismo. Continúa la lectura y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Y lo voy a repetir porque es interesante esta frase. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que suscitaron el miedo. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condenas pasivamente a sus falsas creaciones. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección, y veamos esto importante, la corrección siempre es la misma. Y abro paréntesis, es la negación del error. Niega el error, no aceptes el error. Esa es la corrección. Por eso es que la corrección siempre es la misma. Neguemos el error. Negar no es que no exista. Negar es no darle más fuerza. No está, no. El Hijo de Dios no es culpable de nada. Y aquí estoy corrigiendo la culpa. Continúa la lectura. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Y aquí siempre hago un pequeño paréntesis para que se comprenda que cuando el libro habla en primera persona, es porque habla el ser, el Cristo. Es Él el que habla. No yo que soy un moderador, yo solo leo. Pero entonces es importante que ustedes lo vean de ese punto de vista. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras sencillas. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento realmente conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Ahí tenemos la primera parte. La segunda situación. Puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, pero sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva demasiada tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento siguen en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo realmente que no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún sigues indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, pero no vas a eliminar el miedo porque sigues haciendo lo que no quieres. Porque sigue el conflicto y el miedo dentro de ti. Porque sigues dividido dentro de ti. Por eso ocurre el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, pero ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Dios te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces que su voluntad es la tuya y la voluntad de Dios es que toda su creación sea feliz. Todos los integrantes de la creación tienen que ser felices. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tu voluntad y su voluntad
son la misma, no hay ninguna tensión, hay una unión, una unicidad. Continúa la lectura. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Y aquí estamos. Solo tu mente puede producir miedo. Porque tu mente es la que está llena de creencias. Y esas creencias, desde hace muchos años que vienen arrastrando, son las que generan la emoción del miedo y eso se transforma en todo lo corporal y tu cuerpo empieza a reaccionar al miedo, siendo producto de tu imaginación o siendo real. Continúa la lectura. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión. Ok, un ejemplo, cuando ves un monstruo, tú lo que quieres es salir corriendo de ese lugar, pero no puedes porque estás paralizado. El miedo te atacó. Y eso produce gran tensión. Para ponerles un ejemplo, continúa la lectura. Ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace, eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto siempre es una expresión del miedo. Cuando yo entro en conflicto es porque tengo miedo, es porque estoy expresando mi miedo. Entonces, normalmente las personas que pelean con nosotros es porque tienen miedo. Ese hermano que pelea contigo y te regaña por el motivo que sea, siente miedo cuando tu papá te regaña porque siente miedo de que tú te pierdas. Cuando tu esposa te dice algo con rabia, es porque tiene miedo de que te pierdas. Cuando tus hijos discuten contigo y te dicen algo airadamente, es porque siguen teniendo miedo. Cuando tú te regañas a un hijo, normalmente lo regañas porque tienes miedo de que a él le ocurra algo. Entonces vean que detrás de esos ataques está profundamente una persona con miedo de que no te pase nada o con miedo de que ocurran cosas peores. Continúa la lectura. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no hubiera podido hacer presa de ti. A partir de allí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Y estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo produce una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. ¿Por qué? Porque la expiación es la corrección del error. Y cuando corregimos todos los errores de nuestra mente, se unifica nuestra mente, se une a la de Dios. Entonces, en esa unión, ese es el amor perfecto. El amor busca unión. El amor es el sentimiento que une. Pero cuando estamos enfermos, cuando nuestra mente no está recta, esa unión a eso que tú amas va a generar conflicto, va a generar roce, porque tú, entre tu forma de amar, que es innata, que está en ti, porque nos la dio Dios, que nos unamos, cuando te unes a eso, empiezas a friccionar, porque lo quieres cambiar, porque lo quieres transformar, porque esto, porque aquello, por un sinfín de cosas. Por eso te unes con tus hijos y quieres que sean así, quieres que sean así. Te unes con tu mamá y quieres que sean así. Te unes en tu trabajo y quieres que la gente sea. El amor está en todo, como esa forma de volvernos a unir como un solo ser. Pero aquí tenemos que ver que nuestro amor, si no está en una mente recta, va a traer muchos, pero muchos conflictos. Por eso es que aquí dice que la expiación es el amor perfecto. Porque a medida que vayamos corrigiendo nuestros errores, los de nosotros, de cada uno, y que ese error es el miedo, la ira, todas esas cosas,
que no se paran, no es una muestra de amor. Por eso el miedo es una falta de amor, porque no se para. Continuamos. Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo establece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. O sea, no es la necesidad del remedio, si necesito un remedio, no es el remedio que lo tomes como tal. Acepta el remedio es la expiación. Así es como tiene lugar una verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requerirá más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pueda darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y aquí vamos a hablar de una parte importante del poder de la mente. Y nadie permanece totalmente consciente del poder de la mente todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y por favor, comprender plenamente. Vamos, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. La mente nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, pero no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho le tienes miedo. Puedes mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable de que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces tenemos que tener bien importante, no se le teme a la mente. A la mente se le respeta. Uno conoce su poder creador. Lo que tiene es que enderezar esas creaciones. Pero no se le tiene miedo a la mente. Entonces con esto terminamos esta lectura de hoy, pero vamos ahora con nuestra lección del día de hoy. Bueno, avanzamos ahora con nuestra lección del día de hoy, número 14, espectacular. Y dice, Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. O sea, ahí vemos noticias que, Dios mío, ¿cómo mi mundo no va a existir? Avancemos durante el libro para que ustedes veamos más adelante cómo se ve, qué es lo que quiere decir. Continuamos. Punto 2. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 secciones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas muy bien haciéndolo. De ser así, es porque realmente entiendes el propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos
que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los primeros pasos de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar la salvación, pueden ser bastante difíciles, incluso un poco dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo, pero no te dejarán allí. Irás mucho más allá del miedo, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfecta. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que crucen tu mente. Nombra cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto no es real. Por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó ese desastre natural, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de esta idea de hoy, se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que te cause más temor. Lo que estás contemplando es tu propio repertorio personal de horrores. Estas son cosas que son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y en otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente y separada de la de Él. Por consiguiente, no tiene significado. O sea, cuando decimos aquí que no tiene significado, es que no afecta en ninguna forma a tu ser. No lo afecta. Y hay un ejercicio que uno puede hacer que en cualquiera de los momentos, tú siempre respiras y dentro de ti hay una calma que no se quita. Ese es el ser. Tú de repente puedes estar peleando con alguien, empiezas a respirar y sientes una calma. Esa calma es el ser. Ese que nunca se altera. Ese que es eterno, ese que está allí, ese que no te ve viejo ni te ve joven, sino que sencillamente te ve. Esa tranquilidad, esa paz que está en ti es el ser. Por eso todo esto que pasa no tiene significado para el ser, porque no lo afecta de ninguna manera. Continúa la lectura. El reconocimiento de este hecho concluye las secciones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse igualmente, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sea muy específico al aplicarla, di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, y dice la situación, por lo tanto, no es real. Cuando decimos, recuérdense, no es real, es porque tú estás aceptando que eso no te puede afectar, que no te debe afectar en ninguna de sus formas. Entonces, esta lección es interesante y cuando la vayamos a llevar a cabo, cerramos nuestros ojos, respiramos 3 veces para relajarnos y empezamos a decir todas estas cosas malas. Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Ojo, lo de la guerra es un ejemplo. Tú puedes decir, Dios no creó este problema, Dios no creó la violación de los niños, Dios no creó el asesinato de la gente, Dios no creó la esclavitud en Zambia, Dios, y te vas diciendo lo que todas estas cosas horrorosas que uno a veces ve que tiene dentro de uno, que uno tiene allí, y la vas nombrando y la vas diciendo. A medida que pasa tu minuto y vas descargándote de todas esas cosas, Dios no creó el cáncer de cuello uterino, Dios no creó el robo en las camioneticas, Dios no creó esto y Dios no creó aquello, y vas diciendo todos tus errores, todos tus horrores, todas esas cosas que te dan miedo, a lo largo de un minuto después vas a decir, vuelve a respirar y dice, Dios no creó un mundo sin significado.
Allí termina tu minuto, termina tu ejercicio, abre los ojos y sigues tu día sin ningún problema. Por eso es bien interesante que nosotros veamos que estos ejercicios, un minutico, 2 minuticos, sentadito, cuando vas a comer, cuando vas al baño, cuando te recuestas un ratico, cuando vas en la camionetica, cuando vas en el metro sentado, o cuando vayas en tu vehículo, te estacionas por ahí, 2 o 3 minutos, aplicaste tu ejercicio y seguiste adelante. Esto te va a ayudar mucho a ver una realidad que está ahí nublada por el miedo, el odio, la ira, todas estas cuestiones que no nos dejan ver. Bueno, entonces los dejo, que tengan un feliz día. Los saluda con cariño Gil Espinosa, su moderador de su canal Hablemos de un Curso de Milagros.